vamos a explicar lo que son los textos expositivos a la vez que vamos a corregir el texto que os mandé para casa. Es verdad que yo os dije que esta parte la pusierais al final, ¿verdad? Bien, entonces esto iba aquí al final, como un párrafo más. Bien, pero vamos a hacer así y después vamos a ver qué pasaría si estuviera donde está. Bien. Lo primero que tenemos que decir qué tipo de texto es. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es enumerar las líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son 12, se compone de 12 líneas y 2 párrafos, ¿eh? Un párrafo y otro párrafo. Si hubiéramos puesto al final de la conclusión serían 3, pero en principio así lo vemos. Entonces, lo primero que tenemos que decir qué tipo de texto es. Solo decimos que este es un texto expositivo. ¿Por qué es un texto expositivo? Porque el autor o la autora nos cuenta de manera, o nos ofrece, nos da de manera clara, objetiva y ordenada y precisa la información sobre un tema. En este caso nos habla sobre la materia y cómo está representada por los cuerpos. Ejemplo, y tenemos que coger el ejemplo, ¿vale? Ejemplo, línea 1, 2 y 3, ¿vale? Ejemplo, líneas, siempre hay que poner ejemplos, ¿vale? Líneas de la 1 a la 3 y se pone aunque sea el principio, después se pone punto suspensivo y se cierran las comillas. En cuanto a la estructura, los textos expositivos están formados por una introducción donde se nos plantea el tema. Aquí se nos plantea, en la introducción va de las líneas 1 a la 3 y es donde iría de aquí a aquí, vamos a coger otro color, iría de aquí a aquí la introducción, ¿vale? Y se nos plantea el tema de lo que es, del que va a hablar, lo que es la materia y cómo está representada la materia, que es los cuerpos. Ejemplo, y ponemos el ejemplo, ¿vale? Ejemplo, línea 1, 2 también, como queramos poner. Ahora tenemos también lo que es el desarrollo. O el cuerpo, simplemente el cuerpo. El desarrollo que cogería el segundo párrafo, el desarrollo iría de aquí a aquí. En el desarrollo, bueno, pondríamos segundo párrafo y en él desarrolla el tema que ha presentado en la introducción, que es la constitución de la materia, la constitución de la materia y las características y cómo se representa, que puede ser, los cuerpos pues, se pueden presentar en estado líquido, sólido y gaseoso. Así pues podríamos poner el ejemplo de la línea 7 y 8, ¿vale? Podríamos poner el ejemplo de esas dos líneas, ¿vale? Ejemplo, líneas 7 y 8. Ahora lo pondríamos y listo, no pasaría nada. Y finalmente, la conclusión. La conclusión que sería, aunque esté arriba, ¿vale? La conclusión sería esto, estas líneas, ¿vale? Se ha subido para arriba, por eso decía yo que es mejor que estuviera abajo, pero bueno, si ha subido no pasaría nada, es lo que nos han dado. Entonces la conclusión, aunque suele ser un resumen de todo lo que se ha dicho, aquí viene a conciencia sin, ya os diré el por qué, ¿vale? Yo ya dije que tendría que aparecer al final, ¿vale? Pues diríamos que aparece al final, ¿vale? En el último párrafo. Si no, diríamos que ocupa las líneas 3, 4, 5 y 6, pero no suele pasar esto, ¿vale? No suele pasar esto. La conclusión debería estar aquí, ¿vale? Bien, diríamos entonces que son las últimas líneas, ¿vale? Y serían las líneas, último párrafo, de la 10 a la 12. Pasa que cogí este texto porque es más fácil, ¿vale? Y en él se concluye, de alguna manera, todo lo que se ha dicho en el texto, ¿vale? Lo que nos viene a decir es que todos los cuerpos, al estar constituidos por materia, ocupan un lugar, ¿vale? Es lo que nos quiere decir. Bien. Esto, por una parte, hemos dicho que es un texto expositivo, el por qué, hemos dicho la estructura, y ahora vamos a decir la estructura según donde aparece la tesis o idea principal. Porque todos los textos se escriben para explicar algo importante, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos quieren explicar, ¿vale? ¿Qué es lo más importante que nos quieren explicar aquí? Aquí, la materia, ¿verdad? Y realmente viene aquí. Dice, llamamos materia todo lo que ocupa espacio. Un cuerpo es una porción de materia que tiene límites definidos. Yo creo que la idea principal es esta. Un cuerpo es una porción de materia que tiene límites definidos. Esta es la idea principal. Pues según donde se encuentre la idea principal, existe una estructura o tiene un nombre. Por ejemplo, imaginemos estos cuadros, ¿vale?
Si la idea principal, imaginemos, ¿vale?, apareciera arriba, como en este caso, se dice que la estructura según donde aparece la tesis o idea principal es deductiva. Deductiva. O también se llama analizante. Me da igual, podéis decir lo que queráis. Y decís cuál es, evidentemente. Si aparece, por ejemplo, al final, en la conclusión, al final, diríamos, vamos a coger aquí, imaginemos, ¿vale?, que la tesis de principal aparece aquí, abajo del todo. Pues diríamos que es inductiva o sintetizante. Imaginemos que aparece, vamos a ponerlo ya de otro color para que se vea, arriba y abajo, porque muchas veces aparece arriba y lo vuelvo a repetir con otras palabras, evidentemente, no va a aparecer las mismas palabras, ¿vale? Se llama encuadrada o circular. Y a veces se desarrollan muchas tesis. Imaginemos que yo estoy hablando de fútbol, bueno, perdón, de los deportes. Vamos a hablar de los deportes. Y yo voy a hablar en el mismo texto del fútbol. Después, y el baloncesto. Explico lo que es el fútbol, explico lo que es el baloncesto. Voy a hablar del tenis, etcétera, ¿no? Y voy hablando de los deportes. O voy a hablar de los peligros que acarrea, peligros del tabaco, el alcohol, la marihuana, etcétera, ¿vale? Cuando se habla de muchos temas a la vez, se dice que la tesis es paralela. ¿Por qué? Porque paralelamente se desarrollan muchos temas, ¿vale? Y aquí dejaríamos los textos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos faltarían las características lingüísticas, que lo dejaremos para más adelante, cuando sepamos ya algo de las características lingüísticas, cuando sepamos algo más de la morfología, la ortografía y la gramática. Y aquí lo voy a dejar, ¿eh? Entonces acordaros que tenemos que decir qué tipo de texto es y el por qué con su ejemplo. Tenemos que hablar de la estructura con sus ejemplos, donde aparece y el por qué. Tenemos que hablar de la estructura según aparece la tesis o idea principal. Y lo dejaríamos ahí, ¿vale? Listo. Pues ya no tenemos, ahora mismo ya lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya servido este tutorial.